Acá no hay una manera de colocar que entre libre. Creo que no. Entonces, la puta madre. No, no sé qué es. Bueno. ¿Se ve la pantalla? Sí, doctor. Bueno, perfecto. Si alguien más agrega, voy a escucharlo. Bueno, vamos a terminar la última parte de tronco, que es nuestro bulbo raquídeo, también conocido como médula oblonga. Vamos a ver. Creo que alguien entró. Admití la Gabriela. Hay una forma de hacer para que sea libre para todos. Me tienen que enseñar porque que yo logre enviar el link ya luego es un logro grande. Bueno, vamos a proyectar esto. Bien, nosotros ya habíamos hablado de los tres componentes del tronco. ¿Verdad? Teníamos nuestro mesencéfalo, que es la parte más superior que está aquí. Realmente no es esto. Esto es el puente. Vamos a aceptarle a root. Aquí tenemos nuestro mesencéfalo, aquí con sus pedunculitos, ¿verdad? Que es parte de la vía piramidal. Aquí tenemos la sustancia perforada posterior, que se encuentra entre los pedúnculos, ¿verdad? Acá arriba. Y acá tenemos nuestros tubérculos cuadrigeminales, ¿verdad? La lámina, perdón, tubérculos mamilares que están acá abajo, en el piso del tercer ventrículo. Abajo tenemos nuestro puente, que ya habíamos visto en la clase anterior. Porción lateral tenemos nuestro rodete piramidal, que es parte de la vía piramidal que viene descendiendo por nuestro pedúnculo cerebral. Y aquí abajo tenemos la última parte del tronco llamado bulbo raquídeo o médula oblonga. El bulbo raquídeo, su límite hacia arriba es el surco vulvopontino, que es este surco que queda entre, como su nombre dice, ¿verdad? Entre el puente y el bulbo. Y el límite inferior es el foramen magno. Ahí es un poco controvertido porque en algunas bibliografías, nosotros para que sea práctico, por debajo del foramen magno ya es médula espinal. Algunas bibliografías dicen por encima del arco de C1 del Atlas, pero la distancia es muy pequeña, mucho no varía. Directamente algunos consideran por debajo la decusación de las pirámides, que es el punto donde la vía piramidal que desciende aquí por el pedúnculo, va por el rodete piramidal, pasa por nuestra eminencia piramidal, luego cruza al lado opuesto, ¿verdad? Esto es lo que ocurre normalmente con la vía piramidal. Algunos autores consideran que aquí, por debajo de la decusación, ya es médula, pero aquí todavía tenemos algunos pares craneales emergiendo del bulbo. Entonces, un límite más acertado es por debajo del magno. Entonces, debajo del magno, creo que alguien más entró. Debajo del magno ya consideramos bulbo raquídeo. Mentira todos. Bien. ¿Cuál es la importancia de nuestro bulbo raquídeo? El bulbo raquídeo contiene dos grandes núcleos. Uno es el núcleo cardíaco y el núcleo neumotáxico, que es el núcleo respiratorio. El bulbo tiene los núcleos que básicamente permiten trabajar al corazón y hacer trabajar a los pulmones. Entonces es prácticamente donde está la esencia de la vida. Por eso a veces choca cuando decimos, ¿podemos vivir sin cerebro? Podemos, pero no podemos vivir sin tronco, porque aquí está todo. Aquí se controla las funciones vitales. Y ustedes van a decir, ¿quiénes viven sin cerebro? Y los que dicen, vive Partido Colorado. Mentira. Son los que, por ejemplo, los pacientes que nacen con un cuadro que se llama anencefalia. Son casos donde ocurre un infarto masivo de las dos carótidas. Todo el cerebro del feto se licua, desaparece, pero el tronco se mantiene viable porque el tronco se nutre de la arteria basilar. Entonces el tronco permanece, nace la criatura, vive, puede vivir muchos años incluso, algunos llegan
pocos llegan a ser adultos. La mayoría terminan muriendo en la infancia incluso. Algunos llegan hasta la adolescencia. Claro, funciones superiores nulas. No hay pensamiento, no hay lenguaje, no hay visión, no hay audición, no hay nada. Solamente un ser que su corazón trabaja y su pulmón respira. Pero sí, se puede vivir. Entonces, aquí tenemos nuestro bulbo raquídeo o médula oblonga. En este caso, inicia en el surco bulbopontino y termina por debajo del foramen magno. Él en su interior contiene lo que llamamos la decusación de las pirámides, que aquí se ve como una pequeña impresión, pero en la pieza anatómica es difícil llegar a ver este cruce, porque realmente el cruce es adentro. Pero la vía piramidal está aquí, esta es la vía piramidal. Esta estructura que vemos aquí se llama pirámide vulvar. Entonces, la vía piramidal en el mesencéfalo está incluido aquí, en el pedúnculo cerebral. ¿Okay? Acá está. En el puente está incluido en lo que llamamos nosotros el rodete piramidal, que es la parte que sobresale del puente. Y en el bulbo está en la pirámide vulvar. ¿Okay? Entonces, en estos tres componentes del tronco se encuentra la vía piramidal. ¿Por qué insistimos tanto con la vía piramidal? Porque así como ya habíamos dicho en corteza cerebral, es la vía motora principal y primaria, consciente, voluntaria. Es la que nos permite hacer los movimientos conscientes. Entonces, cualquier lesión a ese nivel, el paciente pierde la movilidad. Si la lesión de la vía piramidal ocurre por encima de la decusación, la lesión es contralateral. ¿Qué significa eso? Si el paciente tiene una lesión del puente en el lado, vamos a poner, supongamos acá en el lado derecho, su plejía o su parálisis va a ser del lado contralateral, que sería el lado derecho. Y viceversa, ¿verdad? Si la lesión es del tronco en el lado izquierdo, la parálisis sería en el lado derecho. Si la lesión de la vía piramidal ocurre ya aquí, vamos a dibujarle acá una lesioncita, por debajo de la decusación, siendo que acá está nuestra decusación. Si ocurre por debajo de la decusación, la parálisis es homolateral a la lesión, que significa que si el paciente tiene una lesión de la médula espinal en el lado derecho, porque ahí ya es médula espinal, ¿verdad? Su plejía va a ser del lado derecho. Entonces, por encima de la decusación es contralateral y por debajo es homolateral. Bueno, ¿cómo se ve externamente nuestro bulbo raquídeo? Vamos a tener una cara anterior que está limitado hacia adelante por el surco anterior medio, que es un surco que continúa, este surco continúa con la médula espinal. Sería el surco espinal anterior, cuando veamos médula espinal más adelante. Hacia atrás, o sea, hacia lateral, nuestros límites están limitados por lo que es el surco preolivar. ¿Qué son las olivas? Estos son las olivas. Son dos pequeños núcleos. Se le llama oliva porque mirándola así parecen la semilla de una aceituna, ¿verdad? Una oliva. Entonces, mi cara anterior va hasta este surco, que es el surco preolivar. Este es el surco preolivar, ¿ok? El surco preolivar contiene la emergencia del par craneal número 12, el nervio hipogloso. Aquí vemos el origen aparente del par craneal. Es el único par que sale por delante de la oliva. Por detrás de la oliva sale el 9, el 10 y el 11. El surco conocido como surco retroolivar. Estos son lo que sería la cara anterior. Entonces aquí tenemos en la parte más lateral tenemos la oliva vulvar, que son los núcleos olivares, que vamos a ver enseguida cuáles son. Y en la parte anterior tenemos nuestra pirámide vulvar, que es donde corre la vía piramidal antes de hacer su decusación, que es aquí abajo. Básicamente esto es lo que ocurre con la vía piramidal, ¿no? Cruza de un lado al otro. En nuestra cara lateral vamos a tener a la oliva como tal, porque recuérdense que el surco preolivar es el límite entre cara anterior y cara lateral. Hacia atrás, hacia la parte posterior, vamos a tener nosotros nuestro cordón lateral, que está por detrás del surco retroolivar, y este es nuestro límite lateral y posterior de la cara lateral. Cortita la cara lateral de nuestro bulbo raquídeo. Lo que principalmente sobresale son las olivas.
Le pueden llamar directamente oliva vulvar o oliva, porque no existe otra oliva en el cuerpo. Recordando que por delante vamos a tener el origen del par 12, origen aparente, y por detrás tenemos el origen aparente del 9, 10 y la raíz vulvar del 11. ¿Ok? Hacia atrás, en la parte posterior, aquí vamos a tener, vamos a estar dividido a nuestro bulbo raquídeo, porque el bulbo raquídeo en la cara posterior es todo esto. Estoy acá limitando. Como pueden ver, existe una separación aquí. Esto que ven aquí es parte de lo que sería la tela coroidea del cuarto ventrículo, que es la tela donde está el plexo coroideo, y esta divide en una porción que queda como piso del cuarto ventrículo. El bulbo raquídeo forma la mitad del piso del cuarto ventrículo y la otra mitad está libre, ¿verdad? ¿Qué encontramos en la cara posterior? Aquí tenía nuestro límite. Este es nuestro límite entre lo que va a ser el cuarto ventrículo acá arriba y aquí sería la parte libre. Dentro de lo que va a ser el cuarto ventrículo vamos a tener dos eminencias de los núcleos del vago y del hipogloso, que son eminencias que se ven en la parte externa. Son pequeñas eminencias en la línea media. En la parte libre, en la parte inferior, vamos a tener dos tubérculos que están relacionados con las vías sensitivas. El tubérculo grácil y el tubérculo cuneiforme. El tubérculo grácil, que se encuentra por dentro, o sea, en la línea medial, recibe el haz de Gol, ¿ok? Y el tubérculo cuneiforme va a recibir el haz de Burdach, que son las vías encargadas de la sensibilidad, que son las vías ascendentes. Entonces, por delante del bulbo tenemos las vías descendentes y hacia atrás vamos a tener las vías ascendentes, que son las vías sensitivas, ¿ok? Creo que alguien más entró, ¿verdad? Bueno. Vamos a ver, Horacio, vamos a aceptarle a Horacio. Bueno. Vamos a agrandar esto. Entonces, internamente, esto es para citar nada más porque después vamos a estudiar las vías cuando veamos bien médula espinal. Pero el bulbo raquídeo es un punto donde se van a unir, se van a encontrar todas las vías. Porque, ¿qué pasa? El bulbo raquídeo podemos llamarle también como un punto de transición entre la médula espinal y lo que va a ser el cerebro. Porque en el bulbo raquídeo van a cambiar esas modificaciones de cómo vienen las vías. Las vías, cuando ascienden por la médula espinal, ascienden prácticamente en tres cordones, podemos decirlo, ¿verdad? Un cordón anterior, ¿verdad? Un cordón lateral y un cordón posterior que está acá atrás. Tres cordones, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuando llega al bulbo raquídeo, cambia esa configuración. El bulbo raquídeo ya no tiene cordones. El bulbo raquídeo tiene principalmente núcleos y sustancia blanca, así como ya el encéfalo, ¿verdad? Entonces, en el bulbo raquídeo vamos a ver que cambia la arquitectura de cómo ascienden las vías. ¿Cuáles son las vías ascendentes? Las vías ascendentes principalmente son todas las vías que se encuentran en la parte posterior y algunas en la parte lateral, pero principalmente en la parte posterior de la médula espinal. Aquí atrás están las vías ascendentes, que son las vías sensitivas. ¿Cuáles son esas vías sensitivas? Vías del dolor, temperatura, tacto, ¿verdad? Y en la parte lateral anterior vamos a tener las vías descendentes, que son las vías motoras. Tenemos dos grandes vías motoras, la piramidal, que es la voluntaria, y la extrapiramidal, que es la vía motora involuntaria, que su función es coordinar a la piramidal. Entre las ascendentes, que son las sensitivas, vamos a tener la espinotalámica ventral, que es la más, vamos a decirle, representativa. Esta va a estar aquí bien atrás. Ella trae todo lo que es la sensibilidad, ¿verdad? Va a traer también parte de lo que va a ser el tacto grueso, ¿verdad? Que es solamente detectar la presión. Los haz de Gol y Burdach son los que van a estar bien en la línea media. Estos son los que van a traer justamente el tacto fino, ¿verdad? Que es el tacto discriminativo, como le decimos nosotros. Y otros haces que vamos a ir viendo cuando veamos vías. En las vías descendentes, dos principalmente, piramidal y extrapiramidal.
Recordando que la piramidal es la que cruza, ¿verdad? Ella cruza la línea media a nivel del bulbo. Aquí vamos a tener justamente la decusación de la vía piramidal y ella va todo por la parte anterior. Sería lo que es nuestro cordón anterior. Entre los núcleos que vamos a encontrar dentro del bulbo raquídeo vamos a tener dos grandes núcleos. Uno es la oliva vulvar inferior, que son los núcleos vulvares. Estos núcleos van a permitir las distintas conexiones entre el cerebelo hacia atrás, el puente hacia arriba y con los núcleos, en caso que tengan origen dentro del bulbo raquídeo, y los núcleos especiales, ¿verdad? Que son los núcleos cardíacos y los núcleos respiratorios. Los núcleos de Golgi-Burdach son los núcleos que van a reunir a la vía ascendente, que son las vías que traen información del olor, tacto, etc. Allí en el bulbo va a estar la segunda neurona. ¿Dónde está la primera neurona? Se encuentra en el asta dorsal de la médula espinal, que sería la parte posterior. Aquí, en la parte posterior de la médula espinal, aquí está la primera neurona de la vía sensitiva. La segunda neurona va a estar en el bulbo raquídeo, más o menos aquí, en los núcleos de Golgi-Burdach. Y la tercera neurona va a estar aquí arriba, en la corteza sensitiva. Eso es vía sensitiva. La vía descendente, que es la motora, la primera neurona está en la corteza. Esa es la diferencia. En la sensitiva, la tercera neurona es la que está en la corteza. Bueno, vamos a ver cómo se ve la médula en sus distintos cortes. De hecho, creo que vamos a empezar aquí, con la médula espinal. Esta es la disposición de la médula espinal a nivel de la columna cervical. Como pueden ver, tengo un área central que le llamamos nosotros la sustancia gris. La sustancia gris aquí se ubica en el centro de la médula y tiene la forma así como una mariposita, ¿verdad? Tiene dos astas anteriores o dorsales, que están aquí atrás, que son las encargadas de las informaciones sensitivas, y las astas anteriores o ventrales, que se encargan de la parte motora. Aquí, como pueden ver, por ejemplo, del asta anterior sale la raíz de C1, ¿verdad? La parte motora. Y aquí atrás llega la raíz sensitiva de C1. Esto es el nervio que va a salir por debajo del occipital. Recuérdense que tenemos 8 nervios cervicales para 7 vértebras. ¿Por qué? Porque el primero sale por encima del atlas. En la parte anterior y lateral vamos a tener los cordones anteriores y laterales, que son los cordones de la vía motora, vía descendente. Y aquí atrás tenemos las vías ascendentes sensitivas, que tenemos medialmente el fascículo de Gracil y más lateral tenemos el fascículo cuneiforme, que van a subir hacia arriba y hacer contacto con los núcleos de Golgi-Burdach. Vamos a subir ahora, esto es la disposición, vamos a decirle, en la médula. Esta disposición es prácticamente casi igual hasta el final de la médula. Ahora, vamos a subir un poquito en la parte media de nuestro bulbo raquídeo. ¿Y qué pasa con nuestras vías ascendentes? Llegan a los núcleos de Golgi-Burdach, aquí, medial y más lateral. Pero ¿qué pasa? Esas vías que están hacia atrás, recuérdense que la sustancia blanca en la médula espinal es periférica, ¿verdad? Y en el cerebro es central. Entonces ahora la sustancia blanca de la médula espinal, que es periférica, tiene que hacerse central para poder llegar al cerebro. Entonces toda nuestra vía sensitiva, que estaba aquí lateral, migra hacia la parte medial de nuestro bulbo raquídeo y se hace interna la sustancia blanca. Y a este camino, vamos a decirle, nosotros llamamos los lemniscos. Y el lemnisco medial es el que realmente lleva la información sensitiva. El lemnisco medial es el que allá arriba finalmente va a subir por el tálamo, va a subir por la cápsula, corona radiada, y va a llegar a la corteza sensitiva primaria, que se encuentra en el surco postcentral, o sea, en el giro postcentral. Entonces, aquí ocurre esta, vamos a decirle, inversión, ¿verdad? La sustancia blanca que estaba en la periferia ahora viene acá al centro y asciende por lo que conocemos como el lemnisco medial. Creo que alguien se unió ahora. Mira un poco. Alejandro. Bueno. Perfecto. Entonces aquí
nuestro núcleo, o sea, nuestra vía sensitiva, el gras y el cuneiforme, la vía de Gordy-Burdach, también se le llama cordón de Gordy-Burdach, que están aquí lateral, atrás, ¿verdad? Ellos vienen hacia el medio, la vía, en este caso el axón, se localiza bien en el centro de la médula espinal y así, localizado en el centro, van a ascender, van a subir hacia arriba y pasar por el tálamo y llegar hasta la corteza sensitiva. Si me voy más arriba, aquí ya tenemos directamente al lemnisco medial. Esto sería ya el bulbo raquídeo, ahí en la unión casi con el puente. Entonces aquí adelante tengo la pirámide vulvar, que trae la vía descendente, que es la vía piramidal motora. Y en el centro voy a tener lo que sería mi lemnisco medial, que lleva la información ascendente o sensitiva. El lemnisco medial reúne las vías de Gold y Burdach. Eso es lo que ocurre, ¿verdad? Y ven como aquí la sustancia blanca ya se queda en el centro y la sustancia gris, de caso aquí lateralmente van a estar los núcleos, ya está en la periferia, que es la configuración ya del cerebro. Entonces aquí ya ocurre una, vamos a decirle como una transición. Aparte de eso vamos a tener los núcleos, tenemos los núcleos olivares, ¿verdad? Vamos a tener aquí atrás los núcleos del nervio hipogloso, que tiene su origen en el bulbo raquídeo. Y vamos a tener otros núcleos, cuando veamos pares craneales, vamos a tener los núcleos de los pares bajos, el vago, glosofaringio, y también el núcleo del trigémino, que es bastante grande. Muy bien, la vía descendente, que es la vía córtico-espinal, llamada también vía piramidal, que es la vía motora voluntaria, ella desciende del cerebro. Acuérdense que ella sale de la corteza motora primaria, será giro precentral, baja por la corona radiada, cápsula interna, llega al mesencéfalo por los pedúnculos, que están aquí, ¿verdad? En el puente se localiza en el rodete piramidal y cuando llega en el bulbo, en la oliva vulvar, hacen el cruza la vía. Y ahí, una vez que cruza, ya en la médula espinal tenemos ya la vía piramidal cruzada con el lado opuesto. Muy bien, los cordones posteriores, que son los cordones de la vía sensitiva, cuando suben, recuérdense que ellos suben por la parte posterior, cuando llegan al bulbo se localizan en la línea media, forman lo que se llaman los lemniscos mediales, y a nivel del lemnisco cruzan también la vía sensitiva, cruzan, en este caso la información que viene del lado derecho finalmente va hacia el lado izquierdo y viceversa. Y así asciende hasta nuestra corteza sensitiva primaria. Estas serían nuestras vías ascendentes. ¿Qué vemos nosotros? En la práctica, esto es lo que vamos a ver. Nuestro tronco, aquí tenemos nuestro mesencéfalo con sus pedúnculos. Tengo aquí el espacio, la fosa interpeduncular, donde vamos a tener la emergencia del tercer par craneal. Por abajo tengo el surco pontomesencefálico, que es el surco que limita al puente de nuestro mesencéfalo. A ver, aquí tenemos nuestro mesencéfalo. Este es mi mesencéfalo. Es chiquitito el mesencéfalo, ¿no? Bien chiquitito, en la parte anterior. Aquí tenemos los tubérculos mamilares, que son la finalización de nuestro fornix, ¿verdad? Que trae justamente formando el piso del tercer ventrículo. Aquí abajo tenemos nuestro puente, que va a ser aquí tenemos nuestro puente. Recuérdense que el puente tiene su pedúnculo cerebeloso medio, que es el más grande. Hacia abajo el puente está limitado por el surco vulvopontino y hacia arriba por el surco pontomesencefálico. Y finalmente aquí abajo tenemos a nuestro bulbo raquídeo, o nuestra médula oblonga, que tenemos nuestro surco central, tenemos nuestra pirámide, o sea, nuestra pirámide vulvar, y aquí tenemos nuestra oliva, sería la parte anterior y lateral. Radiológicamente, ¿qué es lo que vemos del bulbo? Normalmente vemos esta parte aquí, vemos bien marcado el surco vulvopontino hacia arriba, y recuérdense que es médula espinal hasta por debajo del mango. Todo esto es nuestro bulbo raquídeo. Radiológicamente no vemos estructuras así muy complejas en el bulbo. En algunos casos, dependiendo de la visión,
Da para ver de repente la emergencia de algunos pares craneales en una vista principalmente coronal, pero este es un corte sagital. Solamente vemos aquí la relación del bulbo hacia atrás con la amígdala cerebelosa y hacia adelante con la porción basilar del occipital. Atrás tenemos la cisterna magna. Esto es muy importante porque en algunas enfermedades la amígdala cerebelosa, principalmente en los niños, esta amígdala cerebelosa desciende por la cisterna magna y comprime a nuestro bulbo raquídeo. ¿Qué ocasiona eso en el paciente? Puede ocasionar un cuadro que se llama cuadriplejía. ¿Por qué? Porque comprime la parte de la transición bulbo-espinal donde está la vía piramidal y el paciente pierde movilidad, puede perder incluso la sensibilidad y tener todo un síndrome medular completito. ¿Preguntas, dudas, comentarios? No, doctor. Bueno, para la práctica del lunes vamos a ver todo lo que es núcleo de la base. Vayan repasando todo lo que es el núcleo lenticular, tálamo. Vamos a volver a mirar cápsula interna para hacer las subrelaciones. Ya habíamos visto algunos cortes. Vamos a ver mesencéfalo, puente y bulbo. Esas estructuras vamos a ver en la práctica del lunes. En la semana vamos a terminar cerebelo, cuarto ventrículo. Tercer ventrículo ya desarrollamos nosotros. ¿Me pueden confirmar? ¿O no recuerdan? ¿O no dimos? Tengo mis dudas porque creo que llegamos a desarrollar ya tercer ventrículo. En todo caso, en la próxima clase teórica que va a ser el miércoles, ahí vamos a terminar esa parte que falta. Lunes nuestra práctica, entonces la siguiente semana vamos a hacer nuestra entrega, que va a ser una entrega escrita, ¿verdad? 10 preguntitas, principalmente todo lo que sea el núcleo de la base, diencéfalo, tronco, ¿verdad? No es tan largo, pero hay mucho contenido. Les pido que lean, vayan leyendo, obviamente. Vamos a hacer algunos casos clínicos también, así para entender mejor en la próxima clase. Perfecto. ¿Dudas, chicos? ¿Alguna pregunta? No, doctor. Bueno, entonces nos vemos el lunes 10 horas para la práctica, ¿ok? Dale, Doc. Dale, doctor, muchas gracias. Chao, chao. Buen feriado. Pórtense bien. Igualmente.